Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocal 2.0. En esta sesión teórica veremos el análisis de precipitaciones máximas en 24 horas. Bueno, esta información nosotros ya habíamos mencionado que la utilizaremos para el análisis de tormentas, así que empezaremos definiendo una tormenta como un conjunto de lluvias que obedecen al mismo efecto meteorológico y que poseen características bien definidas. El análisis de tormentas es uno de los aspectos más importantes en la hidrología. Sin embargo, los datos que existen para este fin son pocos, son escasos y están sujetos a muchas interferencias, ¿no? La mayor utilidad, el dato que tiene al final de cuentas mayor utilidad para este efecto es la precipitación máxima de 24 horas, que la podemos encontrar en casi todos los lugares. Al final de cuentas, este dato lo que presenta es la lluvia máxima que ha ocurrido en un día. Aquí estamos hablando ya de periodos mensuales o anuales, y bueno, esa precipitación máxima en 24 horas vendría a ser la máxima lluvia o la máxima cantidad de agua que ha caído en un día de ese mes o año. Y por supuesto hay que tomarlo con cuidado porque no significa que esa precipitación ha caído precisamente todo el día, sino que puede ser producto de una lluvia de minutos u horas nada más. Y bueno, eso va a aumentar el potencial erosivo e inundable, ¿no? Por el efecto de la intensidad. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, hay que también considerar que puede ser producto no solamente de un evento de lluvia, sino que bien podrían también haber sido dos eventos. Entonces, las asunciones que tomemos de esa precipitación máxima en 24 horas, pues siempre estarán sujetas a mucho error, ¿no? Bueno, entonces algunos otros términos que hay que tener en cuenta antes de pasar ya en sí al aspecto del análisis de tormentas es la duración, por ejemplo, que lo tomaremos como el tiempo transcurrido desde que inicia la tormenta hasta que finaliza. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en el análisis de tormenta es el tiempo de concentración en la cuenca, que eso ya lo hemos definido también en las primeras sesiones acerca de parámetros morfológicos, que bueno, habíamos dicho que es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer la distancia entre el punto más alejado y el punto emisor de la cuenca, se podría decir. Y bueno, también hay que tener en cuenta que lo que nosotros realizamos para poder tomar ya en sí el dato adecuado acerca de la precipitación máxima en 24 horas es el análisis de frecuencias, que bueno, consiste en relacionar eventos extremos con una frecuencia de ocurrencia a través del uso de funciones de distribuciones de probabilidad, ¿no? Eso ya también lo habíamos visto en la parte estadística. Bueno, entonces empezaremos hablando acerca de la intensidad de lluvia, que según Bentechow se define como la tasa temporal de precipitación o la profundidad de lluvia por unidad de tiempo, ¿no? Y la expresamos como I igual a P, donde P es la profundidad de lluvia en milímetros o en pulgadas, lo pueden tomar en otros sistemas, y TD es la duración que generalmente se representa en horas. Además, ya a partir de esto, podremos definir las curvas IDF como las curvas que resultan de unir los puntos representativos de intensidad media en intervalos de diferente duración y correspondientes todos ellos a la misma frecuencia o periodo de retorno. Ahora bien, la construcción de estas curvas IDF se puede hacer a través de, bueno, yo lo he clasificado aquí en dos formas, una a partir de mediciones y otra por métodos empíricos. Bueno, en sí empezaremos hablando de la banda pluviográfica, que sería la manera directa de hacer de graficar estas curvas. Por supuesto, a partir de esa medición, en primer lugar, no haremos una curva IDF, sino una curva ID nada más, intensidad-duración, si es que la dibujamos directamente de la banda. Y luego podremos generar ya registros históricos a partir de bandas pluviográficas de varios años para hacer un análisis de frecuencias directamente a las intensidades y ya no a la precipitación máxima en 24 horas. Entonces, ¿este proceso en qué consiste? Bueno, yo tengo la banda pluviográfica y lo que tendré que hacer es buscar los 10 minutos más lluviosos, los 20 minutos más lluviosos, que pueden incluir a los 10 anteriores también, y así hasta ciertos intervalos de tiempo.
Entonces, una vez identificados esos intervalos de tiempo, colocaré cuánto ha sido la precipitación caída en esos intervalos de tiempo, según las lecturas de la banda, y podré calcular la intensidad dividiendo la precipitación en el tiempo correspondiente, ¿no? Bueno, este tiempo tendré que convertirlo a horas. Entonces, luego el único procedimiento que hay que hacer es unir esos puntos según los intervalos de tiempo y ya queda construida la curva IDF. Cuando hacemos un análisis, perdón, la curva ID, no la IDF. Cuando ya hacemos un análisis de frecuencias de estas intensidades para diferentes intervalos de tiempo, bueno, los tendremos por supuesto en una tabla. Entonces ya lo que tendremos serán graficadas nuestras curvas IDF que relacionarán la frecuencia de ocurrencia de esas intensidades con una probabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle cuando hacemos las mediciones a partir de bandas pluviográficas. En primer lugar, calcularemos las intensidades y luego, juntando, como les digo, varias bandas, ya podremos tener un estimado de la frecuencia de esas intensidades. Ahora, por métodos empíricos podemos utilizar tres principales que he encontrado. Tenemos la precipitación máxima en 24 horas, en primer lugar que corregirla por un factor de 1.13, eso lo recomienda la Organización Meteorológica Mundial, para reducir las fuentes de error en la medición de esta precipitación, ¿no? Eso, bueno, tal vez es un paso que se me ha pasado en algún video, bueno, en el video anterior acerca parte, de la parte práctica, pero creo que si lo tienen en cuenta no habrá ningún problema. De igual manera, se puede repetir el proceso en HydroCalc, eso no es para nada complicado de realizar. Como les dije, más he demorado hablando en el video anterior que haciendo el proceso. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho esta operación con las precipitaciones máximas en 24 horas, ya podremos seleccionar alguno de los tres métodos, se podría decir empíricos, indirectos, para elaborar estas curvas IDF a partir de ese dato, ¿no? Uno es el SCS, que ya tiene unas tormentas tipo de cuatro tipos para diferentes zonas de Estados Unidos que se pueden extrapolar a otras regiones. Tenemos el modelo de Dick y Pesk, que es para duraciones menores a una hora, y el de Friedrich Bell, que también es para duraciones menores a una hora. Este último es un poco más complicado porque requiere algún dato más, pero o sea, también se puede obtener de métodos empíricos. Y el modelo de Dick y Pesk, que es el más utilizado y que bueno, ya dependerá pues del criterio, ¿no? Si estamos asumiendo duraciones menores a una hora, será lo más adecuado utilizar ese modelo. Y si vamos a asumir que una tormenta tipo del SCS, bueno, esto por defecto ya viene distribuido en 24 horas. Bien, luego de tener ya esas curvas IDF, también podemos continuar con el procedimiento, aunque para serles honesto, en modelos como por ejemplo HMS, ustedes pueden omitir varios este paso de la obtención de curvas IDF. De hecho, el modelo les presenta opciones para que directamente ingresen este dato de precipitación máxima en 24 horas multiplicado por su coeficiente de corrección, y pueden seleccionar una tormenta tipo del SCS y simplemente el modelo ya hará todo este análisis de tormenta. Bueno, no les va a crear la curva IDF, pero digamos que podrá utilizar esa información para obtener las intensidades y un dietograma, ¿no? A partir de las tormentas tipo. Entonces, la otra opción es que utilicen el modelo de Dick y Pesk y que ingresen las duraciones. En este caso tampoco intervienen las curvas IDF directamente, sino que más bien se ingresan las duraciones. Entonces, bueno, aquí pueden llegar a confundirse un poco con algunos de estos aspectos, pero bueno, les voy a dejar también bibliografía para que puedan profundizar un poco más. Ahora, la construcción del dietograma se puede hacer también por dos métodos, principalmente de dos maneras, a partir de mediciones de la banda pluviográfica, de igual manera que las curvas IDF, y el procedimiento es muy similar, consiste en buscar la precipitación, consiste en ubicar la tormenta y tomar un intervalo de tiempo definido y medir cuánta agua se ha precipitado en ese tiempo, ¿no? Cuánta lluvia se ha precipitado. Y
A partir de eso ya simplemente se construirá los bloques del yetograma. La otra forma de hacer un yetograma cuando no se tiene estas bandas pluviográficas es utilizar el método del bloque alterno a partir de las curvas IDF. Ya, o sea, básicamente estamos utilizando nuevamente esta información de precipitación máxima en 24 horas. Y la otra opción es utilizar las tormentas tipo nuevamente del SSS para duraciones de 24 horas. Entonces, este bloque alterno, la ventaja es que lo pueden utilizar con cualquiera de los métodos de Dick y Pesca o Friedrich-Bell. Y bueno, el SSS ya viene con con su tabla con coeficientes para una tormenta de un día entero, ¿no? Y bueno, algún otro detalle que quisiera comentarles aquí es que, bueno, si bien es cierto, se dice mucho que utilizar este dato de precipitación máxima en 24 horas genera mucha fuente de error. Es cierto, la verdad es que se asumen muchas cosas. Como les dije, la precipitación máxima en 24 horas podría no representar una lluvia ocurrida todo el día, sino que podría significar que ha caído, que esa cantidad de agua ha caído en una o dos o hasta tres tormentas, dependiendo del lugar donde se encuentren. O que simplemente ha caído en un intervalo de, no sé, de 30 minutos, 40 minutos, y son eventos cuya intensidad va a ser mucho más amplia, ¿no? Y eso puede ocasionar que nosotros subestimemos algunos datos o subestimemos la tormenta, y por lo tanto, bueno, el correspondiente falla en las estructuras, ¿no? Pero bueno, en lugares donde no hay forma de obtener estas bandas, no queda de otra opción. Como les he dicho alguna ocasión, tal vez es mejor tener poco a no tener nada. Y bueno, esto de todas maneras nos puede servir de referencia. Ahora, respecto a las bandas pluviográficas, también aquí estamos hablando tal vez un poco de algunos términos algo antiguos ya, porque ahora pues los instrumentos de medición, la verdad no estoy seguro si aún dibujan, pero creo que la mayoría ya está digitalizado. Los instrumentos ya pueden no tener que rayar en un papel, sino simplemente almacenar en en una memoria flash, una memoria extraíble, y esos datos ya se pueden analizar directamente en el ordenador. Sin embargo, esta tecnología de todas maneras no es tan antigua, y la información histórica, lo más importante, pues no hay otra forma, aún la tenemos en bandas pluviográficas, ¿no? Entonces, la digitalización de estas bandas puede ser un proceso complicado. En algún momento en HydroCalc hubiéramos querido implementar un módulo que pueda leer la banda y realizar el resumen, pero la verdad es que no valdría la pena, teniendo en cuenta que ya hay programas que hacen este proceso, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, en algunas investigaciones en Chile ya tienen este software que a través de, bueno, escanean la banda y simplemente la ingresan y ya realiza el resumen de datos. Y otra alternativa más, que creo que es más accesible, es utilizar el software Origin Pro, que también les hace la lectura de la banda y les coloca las intensidades, ¿no? Bueno, eso es como les dije, en el caso de que puedan acceder a estas bandas pluviográficas, me hubiera gustado tener una para poderles enseñar un poco más el proceso, pero bueno, este, ya lo dejo a su investigación. Hay tesis incluso donde se utiliza ese programa para que puedan realizar este escaneo de bandas, ¿no? Si hay alguien por ahí que está interesado en el tema. Bueno, entonces, consiste en eso, como les dije, con modelos como ECHMS. La verdad es que ir hasta el paso de calcular las duraciones, que es lo que pide el modelo con métodos empíricos, va a depender mucho de si están asumiendo la tormenta en 24 horas o menores a una hora, ¿no? En el caso de que fuera 24 horas, creo que realizar el análisis del dietograma o las curvas IDF ya no es necesario, bastará conocer un análisis de frecuencias o lo que habíamos denominado nosotros análisis probabilístico o ajuste a distribuciones de esta precipitación máxima en 24 horas multiplicada por el factor de 1.13 e ingresar ese dato, ¿no? Sin embargo, hay métodos empíricos o incluso si es que quieren graficar hidrogramas,
ahí sí pues tendrán que hacer el dibujo de estas curvas, ¿no? Luego de que en sí se ha generado estas curvas IDF, el siguiente paso será encontrar una ecuación que las relacione. Eh, ¿Por qué? Porque podríamos requerir utilizar esta información en diferentes análisis para diferentes periodos de retorno, por ejemplo, y la verdad es de forma gráfica se puede hacer la lectura, pero podría resultar más fácil tener una ecuación y simplemente reemplazar valores, ¿no? Entonces, todos esos datos los da Hidrocal. No se preocupen por las ecuaciones, por la parte teórica de estos tres modelos. Les voy a compartir la bibliografía para que puedan profundizar. Y bueno, ahí también van a encontrar el procedimiento exacto a seguir. Y bueno, para no dejar en el aire la parte numérica, se podría decir, de lo que acabamos de ver, vamos a ver cómo se obtiene esto a través del modelo de Dickey-Pesque, que está representado por esta ecuación. Ya, para el caso del SCS, como les dije, hay tablas. Hay una tabla que muestra por cada hora el porcentaje de lluvia que hay que distribuir de esa precipitación máxima 24 horas total. Entonces, este pequeño resumen ya hemos visto cómo se genera a partir de un análisis de frecuencias para diferentes distribuciones. Ya nosotros tendremos que seleccionar cuál es la que tiene mejor ajuste o cuál es la más adecuada para el análisis que estamos haciendo también. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, lo que sigue a partir de esta precipitación máxima de 24 horas, que ya previamente a este análisis de frecuencias debe haber sido multiplicada por ese factor de 1.13, sería obtener las duraciones a partir del modelo de Dickey-Pesque con esta ecuación. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, voy a calcular voy a seleccionar la duración de tormenta. Bueno, acá generalmente debería ser solamente una hora, pero en muchas ocasiones he visto que el modelo lo extrapolan hasta una duración de 6 horas, así que creo que no hay problema con eso. Entonces, una vez que han obtenido ya este dato de precipitación, el siguiente paso para encontrar la precipitación caída en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo y en estos tiempos en minutos, será aplicar esta ecuación. PD es la precipitación, ¿ya? Para cierta duración. P24HR es la precipitación máxima de 24 horas, que es este dato de acá. D es la duración en minutos y estos ya son constantes. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que estoy haciendo en esta tabla es multiplicar esta precipitación por la duración, que son 5 minutos en el primer caso, dividirlo entre ese factor de 1440 y elevarlo a la 0.25. Y eso me dará la duración para 5 minutos de esta tormenta. La duración, la precipitación de esta misma tormenta para 15 minutos se obtendrá de manera similar con esta ecuación, pero bueno, ya reemplazando 5 por 15, ¿no? Y así se ha construido toda esta tabla. Ahora bien, para obtener la intensidad, tendré que tener en cuenta que la intensidad no es más que la precipitación entre el tiempo. Entonces, ¿qué haré? Dividiré esta precipitación, que es la que ha caído en 5 minutos, entre el tiempo, que son 5 minutos, pero convertido en horas, que hay que dividirlo entre 60. Y finalmente obtendré mi intensidad para este dato, ¿no? Para esa precipitación. Y simplemente hay que extrapolar todo. Bueno, yo ya acá tengo la tabla generada. Y luego de eso, simplemente para dibujar mi curva IDF, seleccionaré los datos y me iré a insertar. Bueno, lo correcto sería insertarlo con esto, pero ojalá no se borre. Ya, bueno, tengo que hacer esto, creo. A ver. Ya. Bueno, lo voy a copiar y lo voy a transponer. Y vamos a ver ahora. Ya.
Entonces tendré que graficar para cada periodo de retorno sus curvas IDF. Bueno, esto debería graficarlo con Spline, pero si lo hago acá se me va a cerrar. Bueno, entonces de esa manera sería la construcción de curvas IDF. Ahora, para construir el yetograma es un poco más sencillo en realidad, aunque ya dependerá. Como les dije, si es que están utilizando el método del SCS, el procedimiento es al revés, o bueno, es en realidad casi el mismo, pero primero se construye de igual manera las duraciones y luego las curvas IDF, ¿no? Pero ya en base a los factores que da cada tabla para cada tipo de tormenta. Ahora, para el gráfico del yetograma de bloque alterno, lo que hay que hacer es seleccionar la máxima lluvia e irla ordenando, ¿no? En el centro, luego la siguiente la pondremos a la derecha, la siguiente a la izquierda, y etcétera. Hay que ir leyendo la curva IDF para diferentes duraciones y luego reordenarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un procedimiento que lo explicaremos ya mejor al momento de utilizar el programa. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar la sesión y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.